Antes de iniciar, tengo aquí apuntadas algunas cuestiones, ¿verdad? Para que no se me olviden. Por ejemplo, las solicitudes de los exámenes de revisión tienen que estar bien elaboradas, ¿verdad? Número 1. ¿Me escuchan, jóvenes? Alguien que me conteste. Yo le escucho. Ok. Otra de lo que decía es que no todos tienen acceso a las redes, ¿verdad? Ustedes tienen que ser conscientes de eso. No quiere decir que yo vaya a hacer ganar a los que no pudieron o que los vaya a hacer perder. Tienen que ver cómo se ponen al día de una u otra forma. Porque si no, estamos trabajando por gusto, ¿verdad? Y algunos ya me manifestaron que tienen ese problema, ¿verdad? Hay un par de compañeros que no viven aquí en el centro y están muy alejados, parece, y no pueden tener acceso. Sería el segundo. El tercer punto es los trabajos varios los están enviando al día siguiente, entonces eso ya no les va a contar. Yo les di una fecha, ¿verdad? A mí lo que me está indicando es que a última hora los hicieron y yo les di más de una semana. Entonces los trabajos que los enviaron al día siguiente ya no los tomo en cuenta. Así habíamos quedado, ¿verdad? Lo siguiente es, también algunos compañeros me han preguntado, ¿verdad? Sí, de manera individual, si van a aprobar por decreto, ¿verdad? Eso creo que no está muy clara la información y no creo que así se pudiera dar. Juan Carlos, me están diciendo algunos compañeros que me salga para que no tengan problema y me vuelven a incluir. ¿O no? No, eso sería bueno que le hicieran los amigos que no escuchan, pero no, en su caso no, Lick. Es que me enviaron un mensaje. Bueno, lo siguiente es, tengo dos ideas, porque por lo visto esto no va a terminar luego a usted. No sé qué les parece, ustedes lo consultan entre ustedes y me avisan en los próximos días. Les voy a dar un par de días para que lo piensen. Tenemos que hacer no sé, una actividad social. Por ejemplo, no sé, captar víveres. Como aquí hay de las dos secciones, ¿verdad? Para que lo sepan las dos secciones. Captar víveres, juntar víveres así que para regalarlos a personas que realmente no tienen trabajo ahorita y lo necesitan, ¿verdad? Esa sería una situación. Y la otra es también poder comprar un arco de medición de temperatura o un arco tipo para desinfectar, ¿verdad? Se me ocurre a mí esas dos situaciones. Si ustedes tuvieran una idea parecida o diferente, también me la pueden hacer llegar, ¿verdad? Me copiaron las dos ideas que tengo. Yo no sé si ya lo hicieron en otra clase, pero yo estaba pensando eso en estos días. Bueno, la primera de los víveres y la segunda un tipo de arco para medir la temperatura para donárselo al CUDEP. Ya cuando regresemos me imagino que va a ser necesario, ¿verdad? Porque ya tenemos que vivir con esta enfermedad, ¿verdad? Bueno, lo siguiente es el sábado viene el primer examen, ¿verdad? El primer examen tendría que ser, yo les envío el examen, me lo contestan en unos minutos y me lo envían ya sea por WhatsApp o por correo, ¿verdad? Ustedes sabrán. ¿Cuál es el problema de esto? Que ahí sí ya tendrían que estar todos, ¿verdad? Ya tendrían que estar todos. Y ustedes tienen que decirme, ¿verdad? Si está bien o no. El sábado sería igual tipo 7 de la noche, un máximo de unos 35 minutos.
Al final de esta sesión yo les digo que vamos a examinar, ¿verdad? Esos serían los puntos antes de iniciar la clase el día de hoy. ¿Cuánto dijo Lick? ¿Ah? Máximo, ¿cuánto? Unos 35 minutos. Ok, solo estoy apuntando eso por... Rodrigo, o licenciado, también no le funcionaría o los formularios que se utilizan en ¿qué? En clase, en un formulario de Google o no sé cómo son esos, los que se utilizan en otras clases Es también que para... sí funciona. Sí, el problema es que, como les digo, muchos me han manifestado que no tienen acceso a internet. Sí, así como lo está diciendo, está mejor. Por eso les digo, yo por algunos compañeros, no son muchos, pero igual no quiero discriminar a alguien ni que piensen que yo no los comprendo, ¿verdad? Yo comprendo a todos, pero no sería igualdad ahí, ¿verdad? Porque esta situación no es culpa de nadie, ¿verdad? Y sí que, por lo menos de nosotros, ¿verdad? Entonces, algún par de compañeros me han manifestado con pruebas, ¿verdad? De que ellos no tienen acceso a internet. Porque donde están ahorita no hay acceso, ¿verdad? Entonces, WhatsApp podrían. Entonces, yo he estado analizando que sería por correo o por WhatsApp, ¿verdad? Ahora, si ustedes tienen una mejor idea, o a menos que ellos se vengan el sábado para acá al área central, ¿verdad? Lick, Ajá. en otra clase nos examinaron así, hicieron las preguntas en formularios de Google y nos lo mandaron por correo. En la Sí, secundaria. pero por eso les digo, el problema es que no todos tienen acceso, por lo que me manifestaron. Pero igual si lo mandaría al WhatsApp, ellos también tendrían que utilizar internet. Pues eso, bueno, ahí ustedes saben. Ahí ustedes saben. Bueno, lo vamos a hablar al final. Al final decimos, es solo para que lo tengan ahí en el ambiente. Bueno. Miriam. Y hoy vamos a... ¿Tienes el internet? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. El tema son varias puntos que nos quedaron ahí. Derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho vigente. ¿Está en mi internet, mamá? Derecho positivo, ¿Qué contraseña le tenés? derecho natural, derecho sustantivo y derecho adjetivo. Iniciamos. ¿Puede repetir, Lick? Disculpe. Ok. Derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho vigente, derecho positivo, derecho natural, derecho sustantivo y derecho adjetivo. Gracias. Pancho, ya. Compañeros, tal vez podemos apagar los micrófonos si no es necesario hablar porque
se distorsiona mucho el audio. Ya ves, no sé. Como primer punto, el derecho objetivo. Si me escuchan, jóvenes, al menos levanten el dedo para que yo los pueda. Ahí estamos. ¿Está bien, Rodrigo? ¿Está bien, Blanca? ¿Está bien, Marvin? Salud. El derecho objetivo primero entiendo, luego lo defino, ¿verdad? El derecho objetivo es aquel cúmulo de ordenamientos, aquel cúmulo de reglas, aquel cúmulo de directrices, aquel conjunto de toda esa normativa habida y por haber. Entiéndase, en otras palabras, son todas las normas existentes, habidas y por haber. Entiéndase, leyes constitucionales, leyes ordinarias, leyes reglamentarias y leyes individualizadas. Partiendo de la premisa que la Constitución es la ley suprema y fundamental del Estado de Guatemala, debemos de observar como requisito sine qua non que las leyes de carácter objetivo van a estar fundamentadas siempre pero no quiere decir que no existan otras leyes con el mismo carácter de normas o jerarquías constitucionales. En los últimos años, ímpetu ha tomado certeza jurídica, criterio formal, el bloque de constitucionalidad, el cual indica que todos aquellos principios, teorías, convenios, tratados de carácter internacional que sirvan para defender, que sirvan para soslayar en ayuda a lo establecido en la Constitución, son parte inherente al mismo ordenamiento constitucional. Son parte de nuestro ordenamiento con jerarquía constitucional. Entiéndase el denominado bloque de constitucionalidad. Esta es una definición que la estamos operativizando nosotros, ¿verdad? En el libro de texto, ¿sí? Algunos autores establecen que el derecho objetivo es el conjunto de normas relativas, atributivas y constitutivas de un ordenamiento jurídico. A lo cual ya hemos superado esa definición, ¿verdad? Ahora vamos más allá. Fundamentándonos en el artículo 44 de la Constitución,
en la teoría de los derechos no enumerados, parte formal o parte estricta o expresa en el ordenamiento jurídico constitucional no quiere decir que no sean inherentes a la persona humana. Entiendas qué derechos, todos, ¿verdad? Artículo 44. Eso nos indica que el derecho objetivo es todo el conjunto de normas, especialmente con carácter o jerarquía constitucional, existentes en nuestro ordenamiento jurídico, siempre basándonos en aquella famosa pirámide, la pirámide ahí sí que del famoso autor austriaco, Hans Kelsen, ¿verdad? Que él la hizo famosa allá en el siglo XIX y que hasta nuestros días todavía tiene auge, ¿verdad? Entonces quiere decir que el derecho objetivo lo tenemos todos los días hacemos uso de ello. Esto es aquel conjunto de normas. Entiéndase, cuando ustedes ingresaron a la U, firmaron. Ese ya es un derecho objetivo, un convenio, un contrato, un pacto. Cuando ustedes, bueno, en los días anteriores, ¿va? Cuando ustedes van a la ciudad capital y les dan una factura, ese ya es un derecho objetivo. ¿Me entienden? Ese es un contrato. En derecho, en derecho mercantil y en derecho por ejemplo, en las empresas de telefonía, ¿va? Usted solo firma y ahí sí que se tiene que adaptar a lo que ellos ya tienen en sus famosos contratos de adhesión. Pero ese es el derecho objetivo del que yo les hablo. Cuando ustedes firman un contrato de trabajo, ese contrato es una norma, es un derecho objetivo. Cuando ustedes van a la tienda y piden, regáleme un doble litro de Coca-Cola, ese es un contrato, ese es derecho objetivo. Y así vamos para arriba, ¿verdad? Normas ordinarias, normas individualizadas, reglamentarias, y no digamos las constitucionales. ¿Estamos, jóvenes? O sea, cualquier actividad que ustedes realicen en nuestro país es derecho objetivo, especialmente derecho objetivo guatemalteco. Algunos me dirán, pero mire, yo no compro, es mi papá, yo no hago esto, yo no hago, pero lo voy a hacer algún día. O por el hecho de estar parado en el suelo guatemalteco, está pagando un impuesto. Ese impuesto está en una ley, impuesto sobre la renta. Aunque no quieran, el teléfono que tienen en la mano o la computadora paga un impuesto, puesto al valor agregado, el famoso IVA. Ese es derecho objetivo, lo que existe. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta donde vamos, jóvenes? ¿No tienen preguntas? Bueno, están en silencio, ¿verdad? Levántenme la mano si vamos bien. Bueno, yo creo que ahí no hay mucho problema, ¿verdad? Pasamos al derecho subjetivo. El derecho subjetivo es el derecho de hacer algo o el derecho de no hacer algo. El derecho de exigir el cumplimiento de una obligación. Quiere decir que yo, como guatemalteco, tengo el derecho de exigir de otro guatemalteco o de otra persona el cumplimiento de una o más obligaciones. ¿Sí? Como guatemalteco, ¿verdad? O sea, yo tengo ese derecho inherente.
¿Cuál es el fundamento? El fundamento son muchas leyes, ¿verdad? Empezando con la Constitución Política de Guatemala. La Constitución Política de Guatemala regula en su artículo 5, ¿sí? Los derechos, uno puede hacer lo que la ley no le prohíbe, ¿sí? Quiere decir que yo puedo hacer o exigir o no hacer algo siempre y cuando esté en el marco jurídico guatemalteco. Por ejemplo, yo puedo exigir que se me pague, que se me retribuya por una actividad laboral que yo realizo. Pero también la otra parte, entiéndase, patrono, me puede exigir también el cumplimiento de una obligación, que es la prestación de mis servicios de forma personal. Quiere decir que hay obligaciones de ambas partes, también denominadas obligaciones sinalagmáticas, ¿verdad? De ambas vías, con características de bilateralidad. O sea, yo exijo, pero también me exige. Yo hago, yo no hago, yo insisto en que se me cumpla. En derecho civil existe la parte del derecho civil de las ejecuciones, el derecho ejecutivo. Esto lo van a estudiar en cuarto año, ¿verdad? Pero así a grandes rasgos. En el derecho ejecutivo existen las facultades de hacer, facultades u obligaciones, ¿verdad? Las facultades de no hacer, la obligación de escriturar. O sea, esa obligación es un juez el que obliga, ¿verdad?, a determinada persona, pero son facultades. Ese es el derecho subjetivo, ¿verdad? La facultad que yo tengo de exigir el cumplimiento de una o más obligaciones por una o más personas. ¿Sí? ¿Siempre tiene que ser bilateral esto, Lee? ¿Perdón? ¿Siempre es bilateral esto o simplemente puede ser unilateral? Es unilateral y también puede ser bilateral. O sea, yo empiezo conmigo, ¿verdad? Yo puedo exigir de otro el cumplimiento de una obligación, pero también en ese mismo orden de ideas, en esa misma acción puede ser que me estén exigiendo a mí también. O sea, lo que quiero explicar es que el derecho subjetivo es eso, ¿verdad? La facultad que yo tengo de exigir el cumplimiento de esa obligación o de esas obligaciones por una persona o por más personas. ¿Estamos? O sea, ese es el derecho subjetivo. Entiendo como derecho objetivo a las normas, por decirlo así, que están existentes. Citas, no sé si es sinónimo con derecho positivo. Y el derecho subjetivo es, por decirlo de una forma, los derechos que tenemos cada uno como persona. Por ahí vamos. Solo que no metamos ahorita el positivo. Vamos a llegar a eso. Okay. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. El derecho objetivo son las normas. Están. El derecho subjetivo son las facultades que yo como persona tengo para exigir cumplimientos de obligaciones, ¿verdad? Habidas y por haber. Por ejemplo, yo tengo derecho, todos aquí tenemos derecho a la vida, por ejemplo. Ese es un derecho subjetivo de cada uno. Y ese derecho subjetivo está inmerso en un derecho objetivo. Que es la Constitución Política, entre otros. Para empezar, exacto, ahí vamos. Okay. Ahí estamos. O sea, esos derechos que yo tengo ya están expresamente en las normas jurídicas guatemaltecas. Entiéndase en la Constitución, ¿verdad? Derecho a la vida, para iniciar. Pero no quiere decir que aunque no estén, no sean inherentes a mi persona, no sean derechos subjetivos. El artículo 44 regula también eso, que aunque no estén, también son derechos míos, ¿verdad? Habidos y por haber. Ahí vamos bien.
Si no hay más dudas, pasemos al derecho positivo. Lick, disculpe. Ajá. Entonces, el derecho subjetivo es el conjunto de normas y, por así decir, el derecho objetivo, disculpe, es el conjunto de normas y el derecho subjetivo es la facultad que tiene cada uno para que se cumplan esos derechos. De exigir el cumplimiento de esos derechos. Ahí estamos. Ah, ¿sí estoy bien? Sí. Ah, muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, sigamos con derecho positivo. Al iniciar el semestre yo les comentaba, ¿verdad? Que existen alrededor, no sé, de 25,000, 30,000 leyes en Guatemala. Como les decía yo, que no venga ningún abogado y que diga que se las sabe todo, es mentira. ¿Sí? Tal vez habrán unas 5 leyes que utilizan en su trabajo, ¿va? De ahí es imposible, matemáticamente imposible. ¿Sí? Y les digo 5 así al azar, ¿verdad? Puede ser que sepan más, pero no creo que sepan más de 25 leyes, ¿va? Y en ese cúmulo de 25 leyes existentes, tal vez utilizamos en el diario vivir unas 100 leyes, un ejemplo, ¿verdad? O sea, el positivismo quiere decir que se cumpla, ¿sí? Y en ese orden de ideas, en Guatemala hacemos y deshacemos leyes, pero no las cumplimos, o no se pueden cumplir, o es materialmente o físicamente no se pueden cumplir. Hace algunos años, Guatemala, el Congreso, ¿verdad? Legisló un decreto donde obligaba a todos los motoristas a ponerse un chaleco numerado y un casco numerado. Eso no se puede cumplir. O sea, lo cumplirán 10 personas, pero 10 millones de motoristas no creo. Y no se pudo cumplir. Y el decreto existe. La ley es, perdón, la ley es objetiva, ¿verdad? La ley es objetiva, ahí está. Pero la ley es vigente, ¿verdad? Ahí está. Si hubiera un policía así que supiera las leyes de una forma a cabalidad, él nos hace cumplir la ley. Pero no se cumple. O sea, la ley existe, ¿verdad? La ley es vigente. Pero es muy difícil cumplirla. O sea, quiere decir que el derecho vigente es aquel derecho que existe y que no ha sido derogado, subrogado, que no ha sido reformado por otro decreto, ¿verdad? Ese derecho existe en la actualidad, ahí está. Estamos. Ese es el derecho vigente, el derecho que está efectivamente con vida, el derecho que existe en estos momentos. ¿Alguna duda? Pregunta, jóvenes. Esto es... Disculpe, Lick, ¿podría repetir la definición, por favor? Gracias. Licenciada, yo también, el derecho positivo no me quedó bien claro qué es entonces, porque me perdí en el derecho vigente y en el positivo. No, es que yo no he hablado de derecho positivo, yo solo hablé de derecho vigente. Es que lo que pasa es que usted le dijo entonces el derecho positivo, pero en realidad estaba explicando el derecho vigente, solo cambia en el título. Sí, porque yo había entendido que estaba hablando del derecho. Derecho vigente. Y luego escuché que dijo derecho vigente, entonces yo me había confundido. Ahora sí pasemos al derecho positivo. La definición anterior era derecho vigente. Ah, perfecto, perfecto. No, miren, jóvenes, las definiciones están en el libro. Yo lo que quiero es que me entiendan, claro, ¿verdad? Claro. Ajá. Miren, pues,
y tienen que ir de la mano, no pueden ir uno por un lado y el otro, van de la mano. Miren pues, ahorita vimos derecho vigente, ahora veamos el derecho positivo. Solo, disculpe, lo interrumpo un momentito. Entonces, derecho vigente, según lo que le acaba de entender, es toda aquella norma jurídica que se cumple. O sea, si existe una norma jurídica... No. Es toda la ley que existe, pero depende si se cumple o no se cumple, ¿va? No. Es que tal vez yo me adelanté un poco. Derecho vigente son todas las normas que existen. Ajá, ok. Ahí ya no me pierdo. ¿Sí? De los 25,000 o 30,000 decretos que yo les hablaba. Ahí estamos. Ahora. Yo entendí que el derecho vigente es el que no ha sido modificado ni cambiado. Ahí vamos. Derogado. Que ha estado bien. Exacto. Gracias. Bueno, ahora veamos el derecho positivo. El de esas 25,000 o 30,000 leyes, ¿cuántas se cumplen? De ese derecho vigente, ¿cuántas se cumplen? Hagamos de cuenta que solo se cumplen 100. Esas 100 es lo que en la doctrina del derecho se le ha llamado derecho positivo. Lo que en efecto se cumple. Imagínense, hay 30,000 leyes activas, ¿verdad? Ahí están. Pero no se cumplen, ¿verdad? Solo se cumplen 100. Hay 30,000 vigentes, pero positivas, solamente 100. Pues ese es el derecho positivo. El derecho que efectivamente se puede operativizar y el derecho que diariamente se utiliza por el organismo jurisdiccional, por el organismo ejecutivo, por el organismo legislativo y por todos los órganos extrapoder que existen. Con efectos erga omnes. Ese es el derecho positivo. El derecho que efectivamente se utiliza y se cumple. Ya. Cuando digo se cumple, no les estoy diciendo que sea a mi favor, ¿va? Se cumple quiere decir que me tergiversan, me violentan o amenazan mis derechos con otra ley, ya sea positiva o negativamente hacia mí, pero se está utilizando alguna ley para, ya sea para estar a favor mío o en contra, ¿verdad? Así les digo cuando ese derecho se cumple, ¿verdad? Una consulta, Liga. Entonces, el derecho vigente es la misma definición que el derecho objetivo, toda aquella norma existente. Ahí vamos, por ahí vamos. Okay. Pero le voy a hacer una diferencia. El derecho objetivo también incluye todas aquellas normas que han sido derogadas. Es que por eso no quería avanzar mucho. ¿Por qué? Si se recuerdan, el artículo 15 de la Constitución Política regula el principio de la irretroactividad. Solo hay retroactividad, o sea, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, sí, solo sí, exacto, le favorezca al reo, pero ¿sí? Aquí es donde licenciado, disculpe, ¿cuál artículo dijo? Artículo 15 de la Constitución, pero tenemos que dejar claro, por ejemplo, cuando yo estudié en el año 98, 99, ¿sí? El Código Penal tenía algunos artículos que a la fecha ya han sido modificados, reformados por otros decretos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo les decía, si en esa época, como pena privativa de libertad, tenía 7 años el asesinato y ahora tiene 10, ¿cuál se va a utilizar? ¿Cuando se cometió el hecho delictivo o el de ahora?
Cuando se se cometió, va a porque es utilizar, menor. exacto, cuando se cometió el hecho delictivo. O sea, quiere decir que esa norma no está vigente, pero en determinado momento sí entra en vigencia porque es derecho penal y además de ser vigente es positiva. Miren, aquí ya se complica un poco el asunto, ¿eh? No, pero ya le entendí, Pero ustedes ya le entendí mismos el lo están. matiz, la diferencia. Ajá. O sea, por eso lo quería dejar al final, pero ahí vamos bien. Quiere decir que hay derecho vigente, pero no positivo. Y hay derecho no vigente y no positivo, obviamente, ¿verdad? Pero en determinado momento ese derecho entra en vigencia y también es positivo. Imagínense, un derecho que supuestamente ya no existe, pero en determinado momento, de aquí a 20 años, puede existir, ¿verdad? Esa operativización de los cálculos del derecho son muy bonitas. Por ejemplo, yo llevé un caso penal, ¿verdad? Donde aún mi patrocinado, aún mi cliente, le giraron órdenes de captura por apropiación y retención indebida en forma continuada, se le llama. Pero vino él y saber cómo le hizo, ¿va? Pasaron, ¿qué? Como 15 años. Cabal lo detuvieron cuando le faltaban como lo detuvieron, ¿verdad? Un día. Y empezamos a hacer cálculos ustedes. Cuando hicimos cálculos, ya había la sanción ya había prescrito, ¿verdad? Porque según la ley, ¿verdad? Un ejemplo, va a prescribir cuando sea el doble de la pena y si es en delito continuado aumentada en una tercera parte. Total, que él ya se había pasado como 3 meses para que lo pudieran capturar. Imagínense de lo que se salvó. Eran como 13 años los que le caían, pero como ya habían pasado más otros 3 meses, no, lo capturaron demasiado tarde. O sea, hay derechos, ¿sí?, vigentes que no son positivos, pero en determinado momento se vuelven positivos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más despacio, ¿verdad? Ahorita sí, a manera general, les dejo ahí para que ustedes tengan la idea, ¿verdad? ¿Preguntas? Pues Nolik, aclarada la duda. Gracias. Bueno, yo sé que esto es difícil, ¿verdad? Pero las dudas, dejémoslas un poquito al final y también lean el libro, ¿verdad? Ahí también les va a abrir más el acervo jurídico, su conceptualización en cuanto a cada uno de estos conceptos, de estos términos jurídicos fundamentales. En derecho, en introducción al derecho 2, vamos a ver que existe el principio de retroactividad y ahí se los voy a dejar bien claritos. Cuando hablemos de la ultraactividad, ¿sí?, y la retroactividad basados en el principio de la extraactividad. Ahí vamos a ver bien eso. Y ahí ustedes van a terminar de comprender eso. Bueno, pasamos al derecho natural. El derecho natural, dicen los autores, ¿verdad?, que es todo aquel derecho que por el hecho de ser persona yo ya tengo, que por el hecho de existir yo ya gozo. Entiéndase el derecho a la vida, el derecho a la concepción, el derecho a tener un apellido, el derecho a tener unos padres, el derecho a que me alimenten. O sea, es un derecho que yo ya tengo, ¿sí?, por el hecho de existir, por el hecho de que me hayan concebido. Y ese derecho natural, o como le llaman algunos autores, iusnaturalismo, ius de derecho y naturalismo de natural, ¿verdad? El iusnaturalismo moderno quiere decir que por el hecho de existir, yo ya soy parte de ese ordenamiento jurídico, yo ya soy un factor en esa triada
en esa triada, ¿sí? Poder, norma y pueblo, ¿verdad? Yo ya, solo por el hecho de existir, ya tengo derechos inherentes a mi persona. Si nos vamos al Código Civil, les voy a recordar lo siguiente, así a manera rápida. Allá en los primeros artículos, por ejemplo, en el artículo 3, oigan lo que dice. Si dos o más personas hubieran fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se llama concurrencia. Pero, ¿qué les quiero decir? Que hay derechos desde que se nacen hasta que se mueren. Les voy a explicar esto. Partos dobles. Si dos o más nacen de un mismo parto se consideran iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. ¿Por qué les digo desde que nacen ya tienen derechos? Por ejemplo, cuando nacen partos dobles. ¿Quién tiene más derecho? ¿El que nació de primero o segundo? Son iguales, ¿sí? Tienen los mismos derechos. ¿Por qué me pongo en este plan? Porque derivado de estos dos artículos que yo les leí, nacimientos dobles o muertes al mismo tiempo, deriva otro derecho que se llama derecho de sucesión hereditaria. Si alguien murió de primero o de segundo, ¿quién es el que hereda, verdad? O si alguien nació de primero o segundo, ¿quién es el que tiene derecho a? Entonces, el iusnaturalismo no hace muchas diferencias, ¿sí? El iusnaturalismo no indica que haya una desigualdad. Las desigualdades las ha hecho el mismo hombre, las mismas normas objetivas, ¿sí? Pero el iusnaturalismo pone en un plano de iguales condiciones negativas o positivas, a las personas. Quiere decir que las va a juzgar o las va a premiar en iguales condiciones, positivas o negativas. Ese es un naturalismo. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Está fundamentado principalmente en el artículo 44 de la Constitución, frentes a la persona humana. Y fundamentalmente también están estipulados en el preámbulo de la Constitución, en los principios generales del derecho, artículo 1 y artículo 2 de la Constitución. En ese orden de ideas, les quiero decir que el derecho natural es todo aquel derecho que poseen las personas por solo el hecho de existir, por solo el hecho de pertenecer al pueblo de Guatemala, por solo el hecho de haber nacido en Guatemala, por solo el hecho de haber nacido en una aeronave, en una nave o en alguna embajada con bandera guatemalteca, ya tengo derechos que me pertenecen. ¿Están? ¿Pregunta? Sí, Lick, con una pregunta. ¿Es lo mismo decir en cuestión de los derechos inherentes a la persona humana como aquellas características que se aplican por Ministerio de Ley? Como aquellas características que se aplican por Ministerio de Ley, el derecho natural. Sí, en relación al artículo 44. Repetime tu pregunta, disculpa. Si es lo mismo decir que estos derechos inherentes a la persona humana, o sea, es lo mismo que aquellas características propias por Ministerio de Ley. O sea, aquellas que son inherentes a la persona, pero como usted dijo, no aparecen escritas en ningún lado.
No, es que tal vez no. O sea, me decís si es lo mismo el derecho natural a las características por denominación de ley. Sí. Algo. No creo. O sea, si estoy entendiendo tu pregunta, lo que está en la ley es un derecho inherente a mí, pero también lo que no está es inherente, lo que pueda existir. Y aunque no esté en la ley, aunque la ley no lo suponga, aunque la ley no lo indique, o sea, no haga conjeturas futurísticas, por así decirlo, es derecho para mí. No sé si me explico. O sea, no quiere decir que porque la ley no dé esas características, la ley no lo indique, no es un derecho natural. El derecho natural ya es un derecho que yo tengo por solo el hecho de existir. Pongo un ejemplo. En Guatemala existe el subregistro, ¿verdad? El subregistro quiere decir que hay miles de guatemaltecos que no están registrados, va la redundancia, en el RENAP. Pero mi pregunta es a ustedes, ¿tienen derecho ellos de que los alimenten? ¿Tienen derecho ellos a un trabajo? Sí. El hecho de que legalmente no existan en Guatemala con un nombre y un apellido no quiere decir que no tengan derechos ellos por haber nacido en Guatemala. O sea, aunque la ley no lo diga que existe, él tiene derecho a un trabajo, tiene derecho a la vida. O sea, no quiere decir que porque no tenga características o la ley no defina, miren, aquel es nacido de un Morales y un Sánchez o algo así, ¿verdad? No quiere decir que no tenga derechos. Gracias. Más o menos, si te comprendí la pregunta, ¿verdad? Sí, así era. Bueno. Una consulta. Entonces, este derecho natural, le entiendo que es todo aquel derecho que tenemos como personas, incluso no estén escritas en una normativa, pero entiendo que más, sin embargo, siempre lo estipula nuestra normativa. O sea, el ejemplo que acaba de dar, el derecho a la vida está en nuestra Constitución y es un derecho subjetivo a pesar de que estemos o no estemos escritos en el RENAP, existamos o no existamos como ciudadanos. Es un derecho subjetivo nuestro independientemente de si está en una normativa o no. Trato de explicarme, que creo que lo hice bolas. Siempre parte o siempre se reconoce. Pero, sí, pero al inicio decías algo. El derecho natural tiene que estar escrito, me parece que dijiste. Ajá. No necesariamente tiene que estar escrito. No necesariamente. Ok. No necesariamente. Por ejemplo, de aquí a 20 años van a haber contratos, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes tal vez se van a reír, van a haber contratos interplanetarios. ¿Será que yo como guatemalteco no voy a tener derecho a esos contratos? Sí, tengo derecho, porque soy del planeta Tierra, por así decirlo. Ya. O sea, aunque no estén estipulados, son derechos naturales que yo tengo por el hecho de existir en un planeta, ¿verdad? Ok, gracias. Y la ley, más o menos ahí estamos, ¿verdad? Claro. O sea, no necesariamente ese derecho natural va a estar, ¿verdad? Sí. No necesariamente ese derecho natural lo van a las leyes a decir, lo van a tener expreso. Esos derechos me van a existir a mí, incluso desde antes que yo nazca, al ser concebido, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, muy amable, gracias. Bueno, pasemos al derecho sustantivo. Todos van de la mano. Si miran, es parecido todo, ¿verdad? Es una conjunción, un mecanismo, un engranaje. No puede existir un derecho si no está el otro. Todos van de la mano. Ahora vamos con el derecho sustantivo.
Y aquí volvemos como que al inicio, ¿verdad? El derecho sustantivo son todas aquellas normas, ¿sí? Todas aquellas normas que poseen derechos y obligaciones. Son todas aquellas normas que poseen instituciones. Cuando hablo de instituciones, no van a pensar ustedes que es el CONAP, el INAP. Cuando hablo de instituciones, son instituciones jurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, una querella, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, por ejemplo, una sociedad en comandita por acciones, por ejemplo, un dictamen administrativo. Esas son instituciones, ¿sí? ¿Qué es una institución, verdad? Es un engranaje de derechos y obligaciones con efectos erga omnes, ¿verdad? Esas son las instituciones jurídicas. Y estas normas sustantivas poseen derechos, obligaciones, instituciones y también muchas veces poseen la parte recursiva, o sea, los recursos que existen en determinada materia, ¿verdad? Ese es el derecho sustantivo. ¿Qué difiere del derecho adjetivo? Que el derecho adjetivo son aquellas normas que poseen los procedimientos o los juicios para darle vida al derecho sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, la ley penal. La ley penal regula quien diere muerte a una persona será sancionado con tantos años. Ahí está. Pero la ley procesal penal, el Código Procesal Penal, regula cómo se va a enjuiciar, cómo se va a llevar ante un juez y cómo se le va a juzgar y a condenar a esa persona que cometió ese hecho delictivo, ese hecho criminoso. Y si así resultare culpable, ¿cómo se le va a ejecutar esa sentencia? O sea, el derecho sustantivo, ¿sí?, tiene las instituciones, los derechos, las obligaciones, y el derecho procesal tiene todos los procesos o procedimientos para darle vida al derecho sustantivo, a esas instituciones. Por ejemplo, el Código Civil sustantivo, el Código Civil, el Decreto Ley 106, indica el divorcio. Pero el Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, regula el procedimiento para llevar a cabo ese divorcio. ¿Estamos? O sea, uno es lo sustantivo y el otro lo procedimental o procesal. Por ejemplo, van de la mano lo que ya vimos en anteriores ocasiones. La acción, la pretensión, proceso. No pueden ir separados, ¿verdad? Es lo mismo esto. Lo sustantivo de lo adjetivo. ¿Estamos? Entonces, en ese orden de ideas, y yo he adoptado estos temitas, ¿verdad? Que en el libro son más grandes. Pero ustedes tienen la obligación de leerlos, ¿verdad? Si tienen alguna duda, en este momento estoy para resolver sus dudas, ¿verdad? Lick, el derecho adjetivo es aquella norma que indica procedimientos de cómo cumplir o cómo hacer cumplir los derechos o los castigos, no sé si es la palabra adecuada, los castigos que no se cumplen un derecho. O sea, el adjetivo es el derecho procesal y el sustantivo es el derecho ya en sí de cada uno. Concreto,
Es donde regula los derechos y las obligaciones. Ajá. Exacto. Ajá. Y el objetivo es cómo se van a cumplir esos derechos y obligaciones, qué procesos se van a seguir, dónde se va a demandar. Era lo que yo les decía. Por ejemplo, lo que yo les decía. La ley de tránsito. La ley de tránsito posee digamos, las infracciones, pero el reglamento a la ley de tránsito es lo procesal de la ley. ¿Cómo me van a imponer esa sanción? ¿Sí? El procedimiento, ¿verdad? Para que yo me pueda defender también. O sea, uno posee, digamos, el derecho y la obligación, y el otro posee el procedimiento para hacer valer ese derecho o defenderme, ¿verdad? ¿Sí? Si me están acusando, o yo me defiendo, o si yo estoy acusando, que se defienda el otro. Ahí estamos. Gracias. Por ejemplo, Lick, de derecho sustantivo sería que, por ejemplo, la ley electoral indica qué es el proceso electoral y luego en su reglamento nos da todo el procedimiento de cómo se debe de hacer ese proceso electoral. Eso ya es derecho adjetivo. Afirmativo, así es. Afirmativo, así es. Así lo estamos comprendiendo. Licenciado, también así como el ejemplo que usted dio hace rato, el decreto ley 106 sería el derecho sustantivo y el 107 el adjetivo. Exacto, así estamos. O procesal, ¿verdad? Se llama adjetivo o procesal. Adjetivo o procesal, ok. Así es. ¿Otras dudas? ¿Cuántos se conectaron al final? 78, Lick. ¿Cuántos? 78. Bueno, al final van a ser poco los escogidos, ¿verdad? Yo no es que le desee el mal a nadie, jóvenes, pero yo creo que se van a retirar varios por lo mismo, ¿no? Sí, es una creen ustedes? Es una coyuntura complicada esta. Tal vez no, Lick, por el hecho de que las clases también están siendo grabadas y subidas, tal vez a algunos se les facilita más esa forma. Tal vez Podría no. ser también. Sí. Bueno, entonces, para el sábado el examen. Ok. ¿Qué va a venir en el examen? ¿Dudas, preguntas? Ok. No, solo como al principio de la sesión se había comentado de que la mecánica del examen o la vía de cómo ejecutarla, le íbamos a platicar al final. No sé si seguimos en la misma sintonía. Bueno, ya al final yo terminé el tema hoy. Ah, muy bien, excelente. Entonces, creo que tenemos la problemática de va a los... durar el parcial, Lick? Perdón. Creo que tenemos la temática de algunos compañeros que no puedan acceder a internet. Yo creo de que las clases han demostrado que más o menos tal vez un 30% de los compañeros pues tienen dificultades con. Sí tendríamos que organizarnos para apoyarlos, ¿va? Va desde poder identificarlos y ver cómo podemos hacer para que puedan acceder a un examen en línea o a un correo electrónico o incluso a la metodología de los demás. Y de repente si nos organizamos nos podemos apoyar. Sería de poder identificar desde las directivas de cada semestre. No sé si alguien tiene una mejor idea. También se podría hacer, por ejemplo, el que tenga computadora o pueda descargar mediante una plataforma, como usted había dicho, lo puede hacer en dos modos, en los que puedan por WhatsApp, que se lo manden por WhatsApp, y los que no, pues de igual manera, pero ya sea en computadora o como se les facilite, diría yo, no sé. O incluso los casos extremos que existiesen, que no tuviesen esas opciones que dice Rodrigo, que estoy de acuerdo, que se lo pudiesen llevar impreso a algún lado en determinada fecha.
Lo que pasa es que eso lo va a hacer en el momento. Sí, es cierto. Ese es mi Lo problema. lo que podríamos hacer es, como dice Juan Carlos, cada directiva identificar a los compañeros que son los que no tienen estas accesibilidades. Por ejemplo, dependiendo de la plataforma, si la plataforma se puede utilizar tanto en el teléfono como en laptop, pues yo creo que algunos tenemos la oportunidad de decir, bueno, yo tengo 2 laptops en mi casa o tengo 3 y que se venga alguien a hacerlo acá conmigo o algo así. Podemos tratar de ver la forma de apoyar a los casos que son más como extremos, por decirlo así. Podría ser también. Bueno, eso sería lo ideal, ¿va? Pero como hay algunos que me han manifestado que viven lejos, ¿va? Pero ahí sí, o sea, lo que yo les quiero decir es que yo lo voy a sentir, ¿va? Si no hacen lo posible por no tengo otra forma. Sí, exacto, solo sería de que fuera, digamos, si es una plataforma, digamos, si dices, empieza, digamos, a 1 hora y termina otra para todos, para eso, que sea 1 hora, podría ser en la mañana, por así decirlo, o quedar de acuerdo, 1 hora que no llegue a infligir el toque de queda para decir, mira, vente a mi casa y que nada. Sí, pues ya les entendí. Es que, Lick, ahí también sería el problema para algunos, porque algunos trabajan en la mañana, entonces no todos tendrían la oportunidad de hacerlo, ya sea de mañana o de tarde. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Entonces, ¿a qué horas? El toque de queda es a las 6 de la tarde. Ay, A las 7 estaría bien, compañero. Un horario en que todos... Licenciado. Perdón, compañero, perdón, Jonathan, solo termino la frase. ¿Qué posibilidades Sí, habrá, y tal vez Rodrigo podrá apoyar en comentar, qué posibilidades habrá que como directiva identifiquemos a los compañeros que de verdad no puedan y nos organicemos para cubrirles una tarjeta de redes? Y yo creo que después del toque de queda todos estamos en casa. Entonces la propuesta sería de que el examen fuera en horario de toque de queda, que todos estamos en casa, y de que nos demos a la tarea las 2 directivas de identificar a los compañeros y apoyarles pues colectivamente Bueno, con redes. Pero cada directiva tiene acuérdate que nosotros por lo menos contamos con caja chica. Claro. Así que también podría ser, a los casos más extremos. Lick, también con una consulta, el día sábado los de sección A tenemos, algunos tenemos exposición. Exacto, eso le iba a decir. Entonces, no sé si se podría cambiar de día porque no todos estarían para esa hora, si lo hacen a las 6 de la tarde, porque tampoco harían el examen a las 8. Entonces, a esa hora estamos en exposición. Pero sí podría hacer el examen a las 8. Lick, disculpe, y si se hace... Sí, Lick, sería a las 8 para que en el aula los que les tocan exponer ese día tengan el tiempo y también hacerle saber al licenciado, pues. Sí, a las 8 estaría bien. No sé si hay un compañero de la directiva de la A. Yo creo que nosotros como directiva de la B tenemos la capacidad de identificar a los compañeros que no se puedan conectar y apoyarlos con que se puedan conectar, con que tengan redes en ese horario. No sé si los compañeros de la A se unen a esa propuesta y ya solucionamos el tema. Primero creo que hay que fijar cómo se va a realizar el examen, para ya ver la metodología posteriormente Sí, a eso. exacto. Podríamos empezar por ahí. Bueno, voy a decirlo. Envío el examen a las 8 a través de WhatsApp. Ustedes solo las respuestas, digamos, me lo envían en 30 minutos, ya sea por correo o por WhatsApp. Ok. Lo más fácil. Incluso uno les puede tomar alguna foto y enviárselo, y otros se los puede enviar por computadora como les parezca mejor, digo yo. Exacto. Totalmente. Lo que yo quiero es tener una prueba a la hora que yo pase mi reporte, mi informe. Perfecto. Ahí estamos. Ajá. Porque yo no puedo ponerles aprobado, tengo que tener un examen, unas respuestas, ya sea aprobado o reprobado. ¿Usted? Claro. Pues que van a pasar a segundo semestre. Pues está excelente, creo yo, de que Ah, se le mínimo. facilita la vida a los compañeros.
Sí, de igual manera, yo creo que para una tarjeta para WhatsApp, para descargar el documento, hacerlo, tomarle una foto y reenviárselo, media hora queda, o 35 minutos, como había dicho al principio, dependiendo de... Si solo van a leer las preguntas, hombre, ni siquiera las van a descargar, las leen, contestan en una hoja en blanco, le toman foto y me lo envían. Claro, si Ya existiese sea un por caso muy correo, por extremo, una recarga de 5 quetzales ilimitada y más que suficiente, todavía le queda para llamar a alguien por ahí. Sí está accesible, siento yo. Las La verdad preguntas, es que el para método está hacerlo muy, más muy fácil, accesible. por si las podría enviar con una foto, por aquello de que no puedan descargar un documento, ¿va? Que no les dé el internet. No, Sí, pero por por foto. documento incluso a veces que una foto. Son kilos. No, o sea, la metodología está muy fácil y la verdad que está muy accesible, creo, para todos. Opino lo mismo que Juan Carlos. Al menos Bueno. que sea un caso ya muy extremo. Bueno, ahí sí. Siguiente punto. ¿Qué contenido vamos a examinar? Bien. Las fuentes del derecho. Y lo que vimos el día de hoy. Solo esa va a venir, Lick. Solo eso. ¿Qué cosa, perdón? Las fuentes del derecho y lo que se vio hoy en clase. Las fuentes del derecho. Y lo que vimos el día de hoy. ¿Estamos, jóvenes? Estamos. Así es. Bueno, siguiente punto. Ya entre ustedes socialicen la actividad que vamos a tener. Si recaudamos víveres o compramos un arco para medición de la temperatura o algo similar, no sé. Ya ustedes lo socializan y ya me lo dicen en un par de días, ¿verdad? ¿Qué? Hoy es martes, miércoles, jueves, para que yo vaya pensando, ¿no? Jueves, tipo 6 de la tarde. ¿En qué fecha sería eso, Link? Disculpe. Eso sería para ya, ¿qué? A final de mes, ¿va? Mayo. Digo que si nos ponemos a recaudar víveres, más seguro a final de mes, ¿verdad? Y si queremos comprar eso, también a final de mes. Bueno, lo pasamos a los compañeros y le brindamos respuesta. O Imagino si que nos tienen podemos tener alguna- que, de acuerdo a las dos secciones, entonces se pasaría Sí. la respuesta. Sí, pero yo los involucro a todos, ¿verdad? Porque si decidimos comprar un arco, ese es más caro, ¿ah? Tenemos que, entre todos. Un par de días y ustedes me dicen. Ok. Nos ponemos de O si acuerdo, tienen Rodrigo. otra idea, también, jóvenes. Sí, claro. Perfecto. Y platicamos con nuestro semestre, tienen platican otra idea, ustedes también me dicen. y nos ponemos de acuerdo, o si hay otra idea, como dice Lick. Bueno, si tienen más temas, cualquier cosa me escriben a los grupos. Así quedamos entonces. Bueno, entonces, ahí espero que estén bien. Cuídense siempre. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Algo que no estamos exentos ninguno, ¿verdad? Todos podemos caer en este peligro, ¿verdad? Que estamos viviendo.
Bueno, entonces, si no hay más, les deseo feliz noche. Los de la sección de ciencia política nos vemos el jueves. Exacto, a la misma hora, ¿verdad? Sí, Lick, gracias. A la misma hora, ¿verdad? Ahora, Excelente. misma hora. Gracias, Lick. Lick.